Hey chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar analizando sobre la temática de movimiento parabólico, en la cual vamos a deducir las ecuaciones del movimiento parabólico y un ejemplo de ello. Así que continuamos. Chicos, entonces vamos a deducir las ecuaciones del movimiento parabólico. Para ello vamos a plasmar una imagen en la cual describe la trayectoria del objeto, como lo decimos en matemática, en forma de parábola, es decir, una curva. Acá nosotros podemos notar que el vector velocidad tiene proyecciones en el eje Y y en el eje X, ¿verdad? Entonces, a medida de que el cuerpo asciende y llega a su altura máxima, entonces su velocidad va disminuyendo, por ende, entonces tenemos que la velocidad es cero. Pero sabemos de que ese objeto vuelve a caer. Entonces, a medida que va descendiendo, su velocidad aumenta hasta llegar pues a su alcance horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad con la que inició es la misma velocidad con la que finalizó su trayectoria parabólica. Es decir, que en el eje X su velocidad permaneció constante, no varió. Por lo tanto, se considera un movimiento rectilíneo uniforme. Quiero explicarles un poco esto de que cuando nosotros hablamos de movimiento parabólico, quiere decir que es un movimiento en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? De que se está proyectando en X y se está proyectando en Y, que es lo que nosotros podemos verlo a través del gráfico, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto, ¿verdad? Ya que miramos que el vector velocidad se proyecta en X y se proyecta en Y, podemos obtener las componentes rectangulares. Anteriormente ya habíamos visto un video sobre las componentes rectangulares porque sabemos de que acá se está formando un triángulo rectángulo. Entonces me quedaría de la siguiente manera, que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces ya sabemos de que por qué razón utilizamos la función coseno y por qué razón utilizamos la función seno, ¿verdad? La función coseno es porque el cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa que sería la recta tangente del vector velocidad. Acá miramos que se está formando un ángulo y pues aquí en la figura notamos pues que se se forma un triángulo rectángulo. En Y es la función seno porque seno, ¿verdad? Es el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, el cateto opuesto al ángulo. Es este cateto que tenemos acá, que sería la componente en Y, ¿verdad? El vector velocidad. Como les decía, el vector velocidad en X es considerado un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay variación en su velocidad, es decir, permanece constante, es la misma. Esta velocidad es la misma con la que llega al suelo el objeto, pero en el eje Y sí va cambiando y se considera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque a medida que va ascendiendo el objeto, ¿verdad? Disminuye su velocidad hasta llegar a su altura máxima, que sería una velocidad igual a cero. Pero este objeto vuelve a descender, entonces aumenta su velocidad, por ende se considera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a deducir las ecuaciones del tiempo. Para eso, vamos a partir con caída libre. ¿Verdad? En caída libre son las mismas ecuaciones de cinemática que se utiliza, lo único que se reemplaza el valor en vez de aceleración se pone gravedad y en vez de distancia pues utilizamos la altura porque estamos trabajando en el eje vertical. Entonces, partiendo de las ecuaciones de cinemática de caída libre, en este caso, volvemos otra vez al gráfico para explicar un poco. Cuando el objeto llega a su altura máxima, entonces aquí nosotros tenemos un tiempo de subida, ¿verdad? Porque está llegando hasta su altura máxima. A ese tiempo le vamos a llamar tiempo de altura máxima.
¿verdad? Pero si nosotros partimos de la caída libre, en los lanzamientos verticales descendentes, nosotros decíamos de que la velocidad en ese instante es cero. ¿Por qué? Porque el objeto va hacia abajo, ¿verdad? Está descendiendo. Entonces es cero. Entonces todo número sumado con cero va a dar igual al mismo número. Entonces, es decir, la velocidad inicial se cancelaría y me quedaría de la siguiente manera. Velocidad es igual a gravedad por tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es despejar, vamos a despejar el tiempo. Entonces está la gravedad está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Y entonces me quedaría tiempo es igual a la velocidad entre la gravedad. Pero como estamos trabajando en el eje Y, anteriormente decíamos de que esta velocidad entonces sería la velocidad en la componente Y. Es decir, reemplazaríamos el vector velocidad por su componente. Y me queda de la siguiente manera, ¿verdad? Velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. En este caso ya ponemos tiempo para llegar a su altura máxima. Tenemos que tener mucho cuidado y mucha interpretación al momento, ¿verdad? De analizar las situaciones problemáticas. Ahora, este es el tiempo de su vida. Pero sabemos de que el objeto no se va a quedar en este punto, sino ese objeto tiene que cumplir su trayectoria, ¿verdad? Obviamente. Entonces, el tiempo de subida es el mismo tiempo de bajada. Por eso es que se multiplica por 2, ¿verdad? Tiempo hasta la mitad y tiempo hasta completar su alcance, ¿verdad? Hasta completar su trayectoria. Entonces, por esa razón, se multiplica 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad porque es el tiempo que tarda en el aire, ¿verdad? Entonces, tiempo total es el mismo tiempo en el aire. Vamos a deducir lo que es la altura máxima, siempre partiendo de la de caída libre, ¿verdad? Entonces, en caída libre nosotros analizamos que la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero como anteriormente les dije, la velocidad inicial en caída libre en un lanzamiento vertical descendente es igual a cero, entonces velocidad inicial por t de tiempo se me cancela y sería cero, ¿verdad? Entonces me queda de la siguiente manera, altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir este valor de tiempo, porque sería el tiempo para alcanzar su altura máxima, que anteriormente ya lo habíamos encontrado. Entonces, el tiempo para alcanzar su altura máxima es la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Entonces, vamos a reemplazar este tiempo por este valor que está acá. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. em, Velocidad inicial por el seno del ángulo elevado al cuadrado entre la gravedad elevada al cuadrado. Fíjense bien, lo que estamos haciendo nosotros es separar fracciones, es decir, gravedad entre 2 los estamos separando para solamente sustituir el valor del tiempo para alcanzar su altura máxima. Y acá nosotros notamos, ¿verdad?, que este cuadrado está afectando a toda la expresión, es decir, se aplica la propiedad de potencia que es la siguiente, ¿verdad? A entre B elevado al cuadrado es igual, ¿verdad? A las bases diferentes, pero el mismo exponente. Entonces quiere decir de que el numerador lleva el exponente y el denominador lleva el mismo exponente, que es lo que nosotros tenemos acá. Podemos simplificar. Esta gravedad se cancelaría con el cuadrado de la gravedad, entonces su altura máxima me queda de la siguiente manera. Altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entre 2 veces la gravedad. Lo que estamos haciendo nosotros pues es una multiplicación de fracciones, pero estas gravedades se están simplificando. En este caso se simplifica y por eso me queda una sola gravedad. Utilizando pues la matemática. Vamos a
deducir el alcance horizontal. Cuando nosotros hablamos de alcance horizontal nos estamos refiriendo a lo que en el gráfico nos representaba, el eje X. Entonces, como yo les digo, en el eje X se considera un movimiento rectilíneo, entonces nosotros partimos de la ecuación de la velocidad que es igual a la distancia entre tiempo. Si nosotros despejamos la distancia, entonces mandaríamos a multiplicar la velocidad por el tiempo, que es lo que yo represento de esta manera, utilizando la ecuación pues, del movimiento rectilíneo uniforme. Pero esta velocidad sería la velocidad en el eje X porque estamos trabajando en el plano horizontal. Es decir, ya habíamos puesto que la velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Entonces, y este tiempo sería el tiempo total, es decir, el tiempo que tardó el objeto en el aire. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar esas ecuaciones en esta ecuación de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, reemplazaríamos distancia, que sería alcance horizontal, reemplazaríamos la velocidad constante, que sería la velocidad en X, y reemplazaríamos también el tiempo, que sería el tiempo en el aire, que tarde el objeto en el aire o el tiempo total, ¿verdad? Al momento de reemplazar, obviamente tenemos una multiplicación de fracciones. Entonces, sería 2 por 1, 2, ¿verdad? Velocidad inicial por velocidad inicial al cuadrado. Y pues la función coseno y seno se escriben igual. Seno del ángulo, coseno del ángulo. Todo esto dividido entre gravedad. ¿Por qué? Porque sabemos de que acá su numerador es una unidad. Entonces, 1 por g sería g, que es gravedad. Em, en décimo grado ustedes van a estudiar lo que son las identidades trigonométricas. Entonces existe una identidad que es de ángulos dobles en la cual tenemos lo siguiente, que dos veces el seno por el coseno del ángulo es como si nosotros tuviéramos senos de dos veces el ángulo. Es decir, estamos utilizando una de las identidades trigonométricas de ángulos dobles, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos reemplazar este valor, estos valores, por el seno del doble ángulo. Y entonces me quedaría de la siguiente manera la ecuación. Alcance horizontal es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de doble ángulo, ¿verdad? Entre la gravedad. Pero esto solamente es el alcance horizontal. Hay ejercicios que te piden encontrar el alcance horizontal máximo. Pero tenés que tener en cuenta de que para que se obtenga un alcance horizontal máximo, tiene que haber un ángulo de 45 grados. ¿Verdad? Entonces, si nosotros reemplazamos, multiplicaríamos este caso 2 por el ángulo de 45, entonces me sería 90. Y si nosotros sacamos el seno de 90 es 1. Por ende, entonces el alcance horizontal máximo equivale a la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad. Y hasta ahí pues tenemos las deducciones de las ecuaciones. Vamos a analizar un ejemplo.